Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder llegar hasta sus hogares. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. El tema de hoy, consejos para ser un ganador. Se han escrito muchos libros, se han escrito muchos textos, muchos artículos acerca de cómo llegar al éxito, cómo ser un ganador. Se han publicado en las redes, en YouTube, miles de videos acerca de esto. El problema es que todo se queda en consejo. A diferencia de la Biblia, que nos da el consejo, nos muestra personas que acogieron el consejo y al final nos muestra el buen resultado, el éxito alcanzado. Y quiero utilizar hoy un libro llamado Josué, del mismo personaje, donde vamos a ver diferentes consejos que podemos aplicar a nuestras vidas para que nos vaya bien, para tener éxito, para no fracasar, para ser un ganador. Josué fue un hombre que acompañó a Moisés durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Fue un hombre que estuvo cerca. Prácticamente Moisés fue su mentor. Es una de las claves. No lo incluyo dentro de los consejos, pero lo podemos tomar como un principio para tener éxito, para no fracasar, para ser un ganador. Necesitamos aprender de un mentor. Y vamos a ver cómo de lo aprendido por Josué le va bien teniendo en cuenta los consejos del mismo Dios. El primer consejo es: tenga claro cuál es el propósito al cual usted es llamado por Dios. En Josué capítulo 1, el verso 1 al 4 nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y vamos a mirar también el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el verso 1 podemos apreciar que Dios es quien llama a Josué. Dios nos llama a nosotros a cumplir propósito. El verso 6 le está diciendo cuál es el propósito: repartir la tierra que Dios juró que le daría a ese pueblo por medio de Abraham. Ahora Josué estaba, antes de cruzar el río Jordán, estaba en un territorio antes, y Dios le estaba diciendo: entra al territorio y repártelo. Dios direcciona a Josué al lugar donde desarrollará el propósito. Es decir, cuando Dios nos llama, Dios nos dice un tiempo y Dios nos da un lugar para el desarrollo de ese propósito. Y el territorio demarcado por Dios para Josué es desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Es importante que identifiquemos, número uno, tiempo. El tiempo para Josué era ya. Tenían que cruzar el río y el lugar, la tierra que iba a repartir a toda la tribu de Israel. El segundo consejo que Dios le da a Josué y que nos sirve a nosotros es: crea que si Dios lo llamó, estará con usted. El verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios llama, Dios especifica la persona a la que está llamando, y si la persona ha sido llamada por Dios, tiene una garantía que Dios se va a asegurar de que cumplamos el propósito. Y si nos llama es porque nosotros hay unas características especiales para desarrollar el propósito. Es decir, usted tiene un pensamiento, una inteligencia, una innovación, usted es creativo, y a través de todas esas habilidades y de las fuerzas físicas, usted podrá alcanzar el propósito por el cual es llamado. Pero tiene que creer, tiene que estar seguro de que Dios lo está llamando. La presencia de Dios nos garantiza la guía permanente para alcanzar a desarrollar todo el propósito. Miremos ahora el consejo número 3. Aplique la palabra de Dios a su vida para prosperar en lo que vaya a emprender. El verso 7 y el verso 8 nos lo dicen. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Elemento clave para que seamos prosperados, para que nos vaya bien, se llama la palabra de Dios. Dios le estaba diciendo en el verso 7 y en el verso 8 a Josué que tomara en consideración la palabra de Dios para poder desarrollar el propósito de entregar la tierra prometida, porque tenía que gobernar un pueblo y tenía que regirse por lo que decía o lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la escritura contiene consejos para no cometer errores. Contiene promesas para nosotros tener una convicción de que vamos a recibir lo prometido. Y contiene mandamientos para nosotros direccionarnos en un sentido y no en otro. Los mandamientos en la palabra son como señales en el camino que nos van diciendo cuál es la ruta, cómo es la ruta, hacia dónde no ir y hacia dónde debe ser nuestro caminar y nuestro andar diario con Dios. Vamos al cuarto consejo. Sea diligente y no tema. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el consejo anterior, Dios le estaba diciendo, tú vas a prosperar si consideras mis caminos. Ahora le está diciendo, esfuérzate, utiliza tu capacidad intelectual, tu capacidad creativa, la innovación que puedas dar en el propósito, ponle tu sello personal. Cuando Dios llama a cada uno de sus hijos, tenemos unos sellos especiales, tenemos una manera de hacer las cosas. Cuando Dios llama a Adán y le dice ponle nombre a los animales, le está diciendo utiliza tu capacidad. Los nombres que los animales tienen hoy, Dios no los puso Adán. Es decir, nos permite con las capacidades desarrollarlas. Pero es importante considerar, de acuerdo al verso 9, esforzarse y ser valiente, es decir, una combinación de habilidades. El ser valiente indica que va a haber problemas en el camino. Indica que nos vamos a enfrentar a adversidades, dificultades, pero ya Dios está garantizando
que si nuestro actuar es esforzado, es valiente, es aguerrido para decir el propósito lo alcanzo porque Dios me llamó, entonces Dios va a estar ahí con nosotros garantizando de que nos vaya bien. Vamos al quinto consejo: no sea un lobo solitario. Involucre a su familia o socios que piensen como usted y siga estos consejos. Es decir, los empresarios, las personas que van a desarrollar diversos propósitos, deben considerar que la visión es de alguien llamado empresario, llamado visionario, alguien que tiene una idea que vino de Dios. No la puede desarrollar solo, necesita un equipo de trabajo. Y el primer equipo es la familia. Es importante comentarle a la familia a qué nos vamos a dedicar, cómo vamos a desarrollar ese sueño, ese anhelo que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa empresa. Por cierto, las empresas nacieron en las casas y a partir de ahí se van desarrollando y se van independizando de los hogares y nacen las sucursales. Y por eso es importante considerar que solos no vamos a lograr nada, nos podemos cansar, nos podemos frustrar. Tenemos que buscar a la familia, tenemos que buscar socios, tenemos que buscar inversionistas, personas a la cual le vendamos el sueño y nos acompañen y cada uno de ellos aporte también capacidades para que ese sueño sea realidad. En Josué capítulo 24, el verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Varias cosas por tomar en consideración de ese versículo. Número 1, Josué ya había repartido la tierra, cumplió el propósito y el pueblo que lo rodeaba se había desviado en pos de otros dioses y estaban olvidando que la razón por la cual eran introducidos a la tierra prometida era para ser un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, pero tenía que ser un pueblo que dependiera de Dios, porque a partir de estar en esa tierra prometida iban a desarrollar diferentes ideales y propósitos. Algunos se iban a dedicar a la ganadería, otros se iban a dedicar a la pesca, otros se iban a dedicar a la agricultura, etcétera, a diferentes actividades productivas. Había un grupo que se iba a dedicar al sacerdocio, pero lo importante era que estuvieran todas las familias de acuerdo con una cosa: desarrollar una visión. Josué le dice en el verso 15: si ustedes van a servir a otros dioses, yo no. Ya yo me puse de acuerdo con mi familia. Ya yo elegí el buen camino, el servicio a Dios. Es decir, había asociación, había ya personas que le acompañaran. Josué llegó a la tierra y se iba a dedicar a desarrollar otros propósitos. Cumplir el propósito que nos ha sido asignado dará a conocer el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Quiere esto decir que al final del camino, de la carrera que hemos corrido, en la cual hemos cumplido el propósito, tiene también otro objetivo: mostrar que Dios estuvo con nosotros? Y esto se resume en una expresión: gloria a Dios. Porque a través de esa expresión gloria a Dios podemos decir: Él me ayudó. Él me dio los recursos, la sabiduría, las fuerzas y estuvo conmigo hasta el final. De principio al final,
y cuando yo estaba desfalleciendo, Él me ayudó y me dijo, avanza, levántate y avanza, y por eso pude lograrlo. Eso significa gloria a Dios, que la gloria es de Él. Mis amados, yo espero que estos consejos les sirvan así como le sirvieron a Josué. Que el Señor me los bendiga grandemente.